¿Cómo están, estudiantes del noveno grado? Soy Fabiana González, tu profesora de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. En el encuentro de hoy estaremos trabajando con la gemación. Dentro de este contenido estaremos hablando sobre la definición de gemación, sus etapas y seres vivos que se reproducen por medio de la gemación. El propósito de este material educativo es comprender el mecanismo de reproducción por gemación. Damos inicio entonces analizando la siguiente situación. Male y su familia fueron de viaje a la ciudad de Areguá a visitar a una tía. Estaban muy felices puesto que van por primera vez a esa ciudad. Al llegar, lo primero que hicieron es ver las plantaciones que tenían. Male se quedó asombrada. ¡Oh, qué muchas frutillas! Pero le llamó la atención unas raíces que estaban por ahí y parecía que tenían unos brotes. Se hicieron la siguiente pregunta. ¿Qué son esas raíces? ¿Por qué le salen esos brotes? Su madre respondió: son jengibres, se reproducen por gemación. Vamos a hablar entonces sobre lo que es la gemación. La gemación se realiza por medio de yemas o brotes que se originan en el individuo progenitor, las cuales pueden separarse para formar individuos con vida libre. Este tipo de reproducción se denomina asexual. Hablaremos a continuación sobre las etapas de la gemación. Podemos observar en pantalla estas imágenes y de acuerdo a esto se da lo que es el proceso de la gemación. Primeramente se da un incremento del volumen. Posterior a eso se da lo que es la formación de la protuberancia, también al mismo tiempo la formación de dos núcleos, separación de los núcleos y por último lo que es la independización. ¿Cuáles son los seres vivos que se reproducen por gemación? Veremos el cuadro que se nos presenta. Tenemos organismos unicelulares, vegetales y animales invertebrados. Dentro de lo que son los organismos unicelulares, se reproducen por gemación los hongos, los protozoos, las bacterias. En el caso de los vegetales, se reproducen por gemación las papas, los jengibres, las frutillas y por último los animales invertebrados que se reproducen de esta forma asexual denominada gemación son las esponjas, los corales y las hidras. Llegamos a la parte de evaluación. Veremos cuánto hemos aprendido. En el primer ejercicio nos pide enunciar las etapas de la gemación. Recuerdan que ya lo hemos mencionado. Primeramente, ¿qué se da? El incremento del volumen. Después vemos la formación de las protuberancias, la formación de dos núcleos. Posterior a eso se da la separación de los núcleos y por último la independización del individuo. En el siguiente ejercicio nos pide completar el siguiente cuadro. ¿Qué tenemos aquí? El proceso de la gemación y nos pide dar ejemplos de los individuos que se reproducen por este medio de reproducción asexual. Entonces, en cuanto a los unicelulares, habíamos hablado que los hongos se reproducen por medio de gemación, los protozoos, las bacterias.
En el caso de las plantas, algunos ejemplos de reproducción por gemación son las papas, las frutillas, los jengibres. Y por último, los animales invertebrados que se reproducen por este medio asexual son las esponjas, los corales y las hidras. Haremos un resumen sobre lo que hemos trabajado en este encuentro. Hablamos sobre el proceso de reproducción asexual denominado gemación, que se realiza por medio de yemas o brotes, que se originan en el individuo progenitor, las cuales pueden separarse para formar individuos con vida libre. En este caso teníamos los ejemplos de hidras, de las papas, en el caso de las plantas, y los animales también, las hidras, los hongos, en el caso de las plantas, de los seres unicelulares. Entonces, todos ellos van formando y se van formando por medio de lo que es el proceso de reproducción asexual denominado gemación. De esta forma, llegamos al término del encuentro de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta el próximo encuentro.